Queridos hermanos, este es el sermón número 36 de la serie. Hace una semana reanudamos esta serie y espero que los hermanos que no están al día puedan hacerlo. Allí están los sermones todavía en el internet y queda fácil ponerse al día poco a poco. Quiero enfatizar, hermanos, tanto en lo privado de nuestra congregación como en lo público, la gran bendición que ha sido para la iglesia reanudar esta serie. De mucha bendición. Recordemos el contexto. Recordemos la ciudad de Éfeso. Recordemos que esta ciudad era una ciudad importante, con baños públicos, con avenidas, digámoslo así, con cierta infraestructura, y eso hacía que muchas personas quisieran vivir en Éfeso. No solamente los paganos de las tierras de alrededor, sino también muchos judíos terminaron viviendo en Éfeso. Recordemos la iglesia de Éfeso, fundada durante el segundo viaje misionario del apóstol Pablo, y fortalecida o solidificada durante el tercero. Era una iglesia que amaba la verdad, era una iglesia que servía al Señor, y de eso nos da testimonio Apocalipsis más adelante. Pero el contexto que nos atañe es el del capítulo número 4, donde el apóstol Pablo hace un gran énfasis en la unidad de la iglesia. Un marcado contraste entre la pasada manera de vivir cuando no teníamos a Cristo y la nueva manera de vivir ahora que tenemos en Cristo, ahora que estamos por la gracia de Dios en Cristo. La semana pasada vimos como el culmen, como el clímax de todos esos pecados que el apóstol Pablo iba mencionando, la mentira, la ira, la maledicencia. Y terminamos allí diciendo, en el versículo 31, terminamos diciendo, quítense de vosotros todas estas cosas y toda malicia. Y nos referimos a la malicia como la maleza en el corazón del hombre. Dijimos que era muy importante que nosotros estuviéramos activos en el poder del Espíritu Santo, bajo su guía, erradicando, quitando la raíz de la maleza de nuestros corazones. Y en ese mismo orden de ideas, hermanos, en esas exhortaciones íntimas, en esas exhortaciones para con los hermanos de la iglesia, ahora tenemos al apóstol Pablo trayendo una última observación en este capítulo. Sabemos que los originales no estaban divididos ni por capítulos, ni por versículos, ni ninguna de estas cosas, pero en el contexto del capítulo 4, aquí tenemos una última exhortación muy hermosa. Es decir, no se digan mentiras, no se enojen los unos con los otros, no tengan ira los unos a los otros, no se griten los unos a los otros. Y dice ahora Pablo, por el contrario. Eso está en el versículo 32, léalo. Dice, antes, lo mismo. Por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vaya manera de terminar esta gloriosa enseñanza. En ese orden de ideas, el título que tenemos para el sermón en esta mañana es eso. Deudas mutuas entre los hermanos de la iglesia. Deudas mutuas entre los hermanos de la iglesia. Al hablar de deudas mutuas entre los hermanos de la iglesia, a lo que hacemos referencia es a aquellas responsabilidades bíblicas que yo tengo con ustedes y que cada uno de ustedes tiene conmigo. Hablamos de aquellas responsabilidades escriturales que los hermanos tienen para con los demás. Es una deuda, es algo que usted le debe al hermano. Por ejemplo, en el contexto de todas las epístolas del Nuevo Testamento,
Cada uno de los creyentes es responsable delante de Dios y delante de los hermanos de la iglesia a saludar a los demás con ósculo santo. En aquel entonces era un beso santo. Hoy nosotros no usamos eso. Nos damos la mano, se acabó. Eso nos dice Romanos 16:16. Saludados los unos, ojo con esta expresión, a los otros. No dicen los oficiales saluden a los hermanos, ni las hermanas entre. No, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Ojo con la expresión unos a otros. Las cartas paulinas nos enseñan a tener paciencia los unos con los otros. Efesios 4:2. Lea el versículo 2 del capítulo 4 que usted tiene frente a usted. Tengan paciencia los unos con los otros. La próxima semana, Dios permitiendo, vamos a ver Efesios 5:1. ¿Y a qué nos llama Efesios 5:1? ¿Ojo? A ser imitadores de Dios como hijos amados. Y luego más adelante vamos a ver a amar a los demás como Cristo nos amó. Hermanos, si parece que justo antes de comenzar el capítulo 5, ahora tenemos un gran deber que tenemos que cumplir para con todos los hermanos. Sed benignos unos con otros. Sean misericordiosos los unos con los otros y perdónense unos a otros como Cristo los ha perdonado. Noten entonces, hermanos, que nosotros estamos en un contexto de la iglesia local, estamos en el contexto de los hermanos que se ven, que se saludan, pero que son llamados a dar más de lo que Dios les ha dado a ellos. Si Dios no nos ha dado cosas buenas, no tenemos cómo dar cosas buenas a los hermanos. Si Dios no ha tenido paciencia con usted, usted no puede tener paciencia con su hermano. Si Dios no lo ha perdonado a usted, ¿cómo va a perdonar usted a su hermano que ha pecado en contra suya? Mis amados hermanos, nosotros damos lo que primero hemos recibido de Cristo. Y a eso nos está llamando el Señor. Vamos a mirar el versículo 32 antes, es decir, por el contrario, no se griten, no se ultrajen, no se enojen entre ustedes. Por el contrario, versículo 32, sean benignos, misericordiosos y perdonadores los unos con los otros. Hoy no hablaremos, hermanos, de los elementos que conforman nuestras obligaciones evangélicas con nuestros hermanos, salvo de los 3 que el Espíritu Santo movió al apóstol para que quedaran consignados en ese texto que estamos leyendo hoy, hermanos. En los tiempos en los que el evangelio se propagaba por el mundo, y a medida que los judíos creyentes en Cristo estaban siendo expulsados de sus tierras, se unían poco a poco 2 culturas a lo largo y ancho del mundo conocido: la cultura pagana y la cultura cristiana. Para la muestra, un botón. Éfeso era una de esas ciudades donde vivían personas de diferentes trasfondos sociales, económicos y culturales, y a toda esa mezcla de culturas y de religiones llegaron los judíos con sus creencias y tradiciones. El evangelio fue proclamado en Éfeso. El Señor comenzó a obrar en los corazones, la iglesia comenzó a germinar, pero no debería sorprendernos que se suscitaran quizás dificultades en la convivencia entre hermanos. Unos eran gentiles, otros eran judíos que habían acabado de creer. Había muy probablemente algún tipo de dificultad en la convivencia entre hermanos.
dificultades para adaptarse mutuamente. Nosotros somos creyentes, pero de manera humilde reconocemos que esas son cuestiones que pueden suceder, dificultades para adaptarse mutuamente. La clave de adaptarnos mutuamente no recae en el hermano, porque siempre estamos con el brazo listo para señalar: yo no me he adaptado por el hermano, yo no me he incluido más por el hermano, por la hermana. Hermanos queridos, la cultura bíblica del evangelio, es decir, cuando una persona verdaderamente ha creído en Cristo, ha abrazado el evangelio, cuando una persona de verdad es cristiana, la cultura cristiana, la cultura del evangelio está muy por encima de las tradiciones regionales, de las maneras de pensar que nos han inculcado los abuelos, de todas esas cosas. La manera santa en la que Cristo nos llama a vivir a cada uno de nosotros no es propia de la región de donde venimos. Pero aparte de esos desafíos tan comunes por aquellas épocas, tenemos también la pecaminosidad en cada uno de nosotros. Debemos ser humildes, hermanos. No tenemos que quedarnos contentos porque simplemente reconocemos que tenemos ese remanente de pecado en el corazón. Hermanos, dice la Escritura: despertaré satisfecho. ¿Cuándo? Despierte a tu semejanza. Ahí estaremos satisfechos. Entre tanto, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos bendiga, que nos conceda la gracia. Hay que rogarle a nuestro buen Señor que nosotros podamos pagarle a nuestros hermanos lo que Dios nos dice que les paguemos. En este contexto seamos benévolos con los hermanos, seamos misericordiosos con los hermanos, y si el hermano me ofende, perdonemos a los hermanos. Son deudas que los unos nos debemos a los otros. Cuando yo siempre pago la deuda, la hermana me ofende y yo le pago la deuda y yo le pago la deuda. Y yo un día ofendí a la hermana y la hermana se enojó de tal manera que dijo: no voy a hacer eso. La balanza de la paz se empieza a desequilibrar. Porque por un lado está una persona que está cumpliéndole al Señor, pagando la deuda, siendo perdonadora con la hermana, y luego cuando la persona comete una falta, un error o quizás peca, ya entonces no se le perdona. No, las deudas son mutuas. Los unos debemos buscar el beneficio de los otros, sin distinción ni de raza, ni de estrato social, ni de absolutamente nada. La iglesia es llamada a beneficiar, o a ser de ayuda para todas las personas, principalmente a los de la familia de la fe. Hermanos, amar la familia de la fe significa pagar con amor lo que Dios nos dice que les paguemos. Seamos misericordiosos con todos, mayormente con los de la familia de la fe. Seamos benignos con todos, mayormente con los de la familia de la fe. Perdonemos a todos, mayor y principalmente a los de la familia de la fe. Si los de la familia de la fe, mis amados hermanos, no somos misericordiosos, no somos benignos y no somos perdonadores los unos con los otros, hermanos, ¿qué podrá decir el mundo? ¿Esos son como nosotros? Bueno, mis amados, aquí, hermanos, hay tres componentes de las deudas que el Señor nos manda a pagarle a nuestros hermanos. No, pastor, yo no le debo nada al hermano. Hermano querido, todos le debemos misericordia, bondad, amor, respeto, benignidad y perdón a los hermanos. No, pero yo no le debo nada. Sí, hermanos, a diario lo hacemos. Cerciorémonos que nosotros estemos cumpliendo con nuestra parte. No podemos hacer nada con una persona que profesa la fe cristiana
y no sea benévola, misericordiosa y perdonadora con nosotros. No podemos hacer nada. Se nos escapa de las manos, no es así. Pero sí podemos ser responsables de que lo que nosotros sabemos que nos toca hacer lo hagamos. ¿Por qué? Por lo que dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y hoy, ustedes ya no pueden decir más, yo no sabía, realmente me excuso, yo no sabía que debía ser misericordioso con el hermano y benigno también y perdonador. Si no lo sabía en caso, hoy lo sabe. Yo quiero que hablemos de ese primer componente de la deuda mutua. Versículo 32 dice, antes, es decir, en contraste con todo lo anterior, o en otras palabras, no sean, como lo acabamos de describir, sean benignos unos con otros. Ahí vemos un gran contraste. Hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, y dice benignidad. Es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Es un componente del fruto del Espíritu. Por lo que aquellos que han creído en Cristo y han sido sellados con el Espíritu Santo deben ser conocidos, caracterizados por ser personas bondadosas, no alcahuetes, no sentimentalistas, pero sí debemos ser bondadosos, hermanos. Tratando de mitigar el peligro de interpretar la benignidad de manera no bíblica, digamos que la benignidad no equivale a ser buena gente. Ay, tan buena gente el hermano. ¿Es benigno? Ser buena gente a nuestros estándares no es lo mismo que ser benigno en el estándar de Dios. No es que ustedes no puedan utilizar más la expresión buena gente, eso no les estoy diciendo. Lo que quiero llamarlos es a que miren el estándar del Señor, sean benignos los unos con los otros. La benignidad es una palabra que se usaba en los tiempos del apóstol para hablar de personas que eran útiles a los demás, eran de bendición para los demás, eran amables con los demás, no tanto buenas personas como nosotros le decimos, no tanto personas queridas con otros, sino que eran útiles, amables, serviciales. La idea que transporta la palabra en su original griego era la idea de una persona que siempre estaba dispuesta a ser de utilidad para la iglesia, para los hermanos. Esa es una persona benigna. En su sentido más básico, benigno incluye amable. Hermanos, déjenme en toda humildad llamarles la atención, porque he encontrado entre ustedes personas que no se saludan. ¿Qué es eso? Comience hoy obedeciendo este sencillo versículo con esta orden noble. Si usted quiere honrar al Señor siendo verdaderamente una persona benigna, antes de querer ser de utilidad para el hermano, de bendición para la hermana, antes de querer ser una persona usada por el Señor, comience pidiéndole al Señor que le enseñe a saludar a su hermano. Yo no sé ustedes, pero yo no entendería una persona que es tosca o descortés conmigo y luego me ayude. Hombre, si me ayuda, gloria al Señor. Pero nosotros los creyentes tratamos en realidad de ser tal y como nos lo enseña la palabra. Y la benignidad comienza por la amabilidad, no por la salamería ni por las palabras, comienza siendo amable. Hermano, buenas tardes.
No lo conozco, mi nombre es Bertulfo, mucho gusto. Llevo 2 años en la iglesia. Ahora sí, ¿cómo le pareció el sermón? Bueno, personalmente a mí me tocó en esta parte. Creo que estaré meditando durante... Miren, todo comenzó con un saludo amable y luego con un acto en el que estamos buscando ser de ayuda para esa persona. ¿Qué tan difícil es eso, mis hermanos? Nosotros lo queremos hacer y lo podemos hacer. Ojo que, ahorita lo dijimos, la cultura cristiana está muy por encima de la cultura bayuna, de la cultura paisa, de la cultura caleña, de la cultura de la selva. No, es que a mí no me enseñaron a saludar. Aquí le enseñamos con mucho gusto, mi amado. No se ofenda por eso, sea humilde, que aquí le vamos a enseñar. Mis amados hermanos, si no comenzamos siendo bíblicos en lo más básico, cuando el estándar se ponga más alto, mejor digo, no, aquí yo no soy capaz, me voy. Por eso hay muchas personas que se van de esta congregación, porque piensan que los estándares son tan altos, que el hombre los ha puesto tan alto, que mejor no, vamos a saltar allí a este que lo tiene más bajito. Los estándares de Dios son así. ¿Qué le he dicho en estos últimos 10 minutos que pueda ser contradecido a la luz de lo que estamos leyendo? Dice el apóstol, mis amados, sean benignos, hagan lo bueno. Una de esas cosas buenas es que ustedes se saluden de manera noble. Debemos saludarnos, ser corteses, pero sobre todo debemos ser amables. No creamos que ser cristiano es, bueno, yo soy salvo y Dios me ama y punto. No, dice el apóstol, sean amables, que es todo lo opuesto a ser insociables, intratables o antipáticos. Se lo voy a poner de esta manera. Hermano, ¿sabe a qué lo está llamando Dios en esta mañana? A que busquen por la gracia del Espíritu, a que todas las personas que se acerquen a usted se sientan cómodas con usted. Haga eso. Sean de utilidad para los demás. Procure ayudar al hermano en lo que sea necesario. Ayude al hermano cuando lo vea cabizbajo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues animémoslo, hermanos. Levantemos las manos del hermano cuando el hermano esté cansado. Sea servicial con los hermanos. El llamado que Pablo le hace a nuestros hermanos de Éfeso es a que sean todo lo opuesto a como lo es una persona dura, áspera, brusca, tosca y amargada. El cristianismo no se conoce por las palabras melosas. El cristianismo se conoce por la amabilidad, por el amor, por la benevolencia que nosotros mostremos primeramente para con nuestros hermanos. Así que, mis amados, hemos de honrar al Señor no siendo melosos con los hermanos, sino siendo amables en nuestro trato para con ellos, no siendo duros con nuestros hermanos, siendo delicados y corteses y empáticos cuando hablemos con ellos. O, dígame usted de qué manera Dios lo trata a usted. Dígame si Dios es áspero con usted, duro con usted, intratable con usted, apático con usted, maleducado con usted. Si así es Dios con usted, haga lo que Dios le da, porque no puede dar de lo que Dios no le ha dado. Pero si Dios es un Dios bondadoso con usted, amable con usted, paciente con usted, que siempre está llevándolo, sosteniéndolo, enseñándole, repitiéndole con paciencia las cosas benignas que usted debe hacer, entonces haga lo mismo con su hermano.
Busquemos el bien para sus vidas, busquemos ser de bendición para los hermanos. Pero luego dice nuestro texto, antes sed benignos unos con otros, dice misericordiosos los unos con los otros. Este es otro aspecto del mensaje del apóstol, que los hermanos de la iglesia sean conocidos por tener un buen corazón. El que esté anotando, le recomiendo humildemente que anote la expresión misericordioso igual buen corazón. ¿Qué implica esto? Implica que Dios llamó a los creyentes de Éfeso a ser compasivos. Ojo con esto. Quizás algunos entre nosotros que hemos pasado por situaciones bien duras en la vida, la piel nos ha crecido quizás un poco a manera de cocodrilo. Y claro, cuando la piel es gruesa, entonces las puñaladas no duelen tanto. Cuando la piel es gruesa, nuestro carácter empático para con el hermano es más difícil de desarrollar. Dios no nos está diciendo, descuídense, tranquilos, que yo tengo cuidado de ustedes y entréguense a los hermanos. Dios lo que nos está diciendo, mis amados hermanos, o lo que les decía a los hermanos en Éfeso es, sean más compasivos. Y yo me ponía a pensar, sí, Señor, qué hermoso que nos digas eso a nosotros, pero qué válido que les hubieses dicho esto a los hermanos en Éfeso. Mientras Éfeso se iba formando, se iba desarrollando, mientras la iglesia iba pelechando, había necesidades. Recuerden que muchos de los hermanos judíos creyentes en Cristo que salieron de Jerusalén venían con grandes necesidades. Recordemos, hermanos, que estos fueron judíos que salieron de Jerusalén sin nada, que fueron desheredados, que fueron destituidos de sus organizaciones en las que ellos tenían de los albañiles, de los constructores, de los que hacían una cosa y la otra. Muchos de ellos salieron literalmente sin nada o con lo básico para llegar a una ciudad o a la otra. Hermanos, llegaban a una ciudad más o menos próspera, donde habían hermanos acomodados, tranquilos, con una facilidad en muchas cuestiones, y llegaban hermanos con necesidades. Llegaban hermanos que no podían estar sino quizás 1 o 2 semanas, no les alcanzaban sus ahorros para más. Y el apóstol Pablo les dice, sean misericordiosos los unos con los otros. Sean más sensibles ante las aflicciones de otros hermanos, en las luchas de otros hermanos, en las dificultades y problemas de otros hermanos, porque eso es tener un corazón tierno. Un corazón tierno no es el que habla de manera melosa, insisto, a un hermano que está afligido, sino es aquel que abunda en compasión y misericordia para quien lo necesite. Ojo con esto. La Reina Valera del 60 traduce la palabra como misericordiosos. Y no está mal. Mejor traducción hubiese sido sed de buen corazón. Esa es una traducción más apropiada. Sean de buen corazón. De hecho, si tomamos la deuda no como sean de corazón tierno, sino como sean misericordiosos, el sentido no cambia. Luego podemos afirmar que la orden apostólica, tan relevante para la iglesia de Éfeso como lo es para nuestra iglesia, se podría resumir en algo así como, pónganse, miren que se los estoy resumiendo, pónganse cada uno de ustedes, pónganse en el lugar del hermano que sufre una miseria. No les está diciendo, oye, mire, viva usted por su lado la misma miseria. No, dice, pónganse, traten de caminar en los zapatos del hermano que está caminando por esa miseria. Traten de ponerse en el lugar de esos hermanos que están viviendo esa miseria, o que están tristes, o que están afligidos, o que pasan por un duelo. Actúen con amor. Es lo mismo que ya les había dicho a los romanos,
Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ese es el llamado del apóstol Pablo, mis amados hermanos. Sean misericordiosos. Y es que además, ser misericordioso o ser una persona de buen corazón es una bendición. Yo les explico por qué. En primer lugar, es una bendición porque cuando nosotros tenemos un buen corazón con el hermano, cuando nosotros somos misericordiosos con el hermano, eso es una muestra de que el Señor no ha permitido que nuestro corazón se endurezca. Esa es una buena señal. Por lo tanto, la misericordia es una muestra de que Dios está obrando en nuestro corazón. Creo que no hay ninguno entre nosotros que pasen por encima de un hermano a quien se le ve sufriendo o que necesita algo y nosotros digamos derecho, estaré orando por ti. Hermanos, no es necesario explicar que nos asemejamos mucho a las personas que pudiendo ejercer misericordia no lo hacen. Ve y ve con el Señor. Dios te proveerá. Dios te proveerá. Dios te proveerá. Dios va a proveerte. Y yo aquí con 200 pesos de más, hermanos. Ve que Dios pondrá el pan en la casa tuya. Ve tranquilo. Y yo con 5 panes de sobra en la mía, hermanos. La misericordia no es un sentimiento, es una respuesta a la gracia de Dios que nos impulsa en el espíritu a tratar de sanar la miseria que vive el hermano. Y Pablo dice, hermanos en Éfeso, sean benignos los unos con los otros y misericordiosos. Pero ser misericordioso es una bendición también porque vemos que el Señor está obrando en nosotros, ayudándonos no solo para ver y sentir cualquier miseria, sino que nos capacita, nos inquieta para aliviarla en la medida de lo posible. Un verdadero creyente misericordioso no es uno que ve al hermano desanimado y sigue derecho. Llega a la casa y dice, yo lo pude haber animado, tenía el tiempo para animarlo, tengo la palabra para hacerlo, pero ya no lo hice. ¿Qué hacen muchos? Le mandan un mensaje de WhatsApp al hermano, hermano, espero que todo esté bien, Hermanos, no va a ser lo mismo. Si en el contexto de nuestras iglesias vemos a alguien sufriendo, a alguien llorando, a alguien inquieto, pidámosle al Señor, hermanos, que nos mueva a acercarnos, a preocuparnos, que nos comprometa a ayudar a esa persona. Hermanos queridos, pidámosle al Señor que nos provea incluso para aliviar si en algo podemos hacerlo. Este es un asunto delicado, requiere alguna guía, consejería pastoral, pero los hermanos somos llamados a ser misericordiosos. Y ser misericordioso es una bendición para nosotros porque los que tenemos misericordia con los hermanos, ¿qué dice? Recibiremos misericordia de los hermanos. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, ¿quiénes somos los creyentes? Los creyentes somos pecadores redimidos y podemos ser a menudo torpes y en ciertas ocasiones descuidados, pero nosotros los creyentes no somos personas amargadas.
No somos personas resentidas con las faltas de otros hermanos. No somos personas indiferentes a las necesidades de otros hermanos. El creyente no es una persona indolente frente al dolor de un hermano, ni apático a las emociones de un hermano. No. Sí, es verdad, repito, no somos perfectos. Sí, es verdad, hermanos, somos torpes. También es verdad que en ocasiones podemos ser hasta necios. Pero si algo no nos caracteriza, es resentimiento por las faltas de los hermanos, indiferencia con las necesidades de los hermanos, indolentes con el dolor del hermano o apáticos al sentir del hermano. No, mis amados hermanos, tiernas palabras del apóstol Pablo: sed benignos los unos con los otros y sed de buen corazón, o misericordiosos los unos con los otros. Regresemos al texto, hermano. Versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego lo que dice, ojo, perdonándoos unos a otros. Vamos a leer esta ahí. Nosotros debemos perdonar al hermano. El que, quiero pedirles algo quizás un poquito extraño, pero quiero pedirle que todos me miren, los quiero mirar a todos, hermanos. Yo quiero mirarlo a sus ojos y realmente hacerle una pregunta. ¿Quién entre ustedes nunca ha ofendido a un hermano? ¿Quién entre ustedes nunca ha ofendido a un hermano? El que no haya herido a un hermano ni con una mirada, ni con un comentario, ni con un chisme, entonces escóndase de todas las iglesias, porque todas las iglesias le estaremos pidiendo que venga y nos enseñe a ver cómo usted ha podido llegar a este punto de su vida sin ofender a un hermano en lo más mínimo. En pocas palabras, todos hemos ofendido a los hermanos. Todos. Cuando somos conscientes de que yo he ofendido a los hermanos, y cuando los hermanos son conscientes de que los hermanos me han ofendido, entonces no nos queda otra cosa sino reaccionar como los creyentes que somos. ¿Cómo? Pidiendo perdón y perdonándoos. ¿Cómo quién? Como Cristo nos perdonó a nosotros, mis amados hermanos. El perdón es una gracia, es uno de los tesoros más grandes que tiene la iglesia de Cristo, que tenemos cada uno de nosotros en el corazón. Por el perdón, no por el resentimiento, somos conocidos. Por el perdón, no por los chismes somos conocidos, no por la amargura somos conocidos. Somos conocidos porque de la misma manera en la que Cristo te perdonó a ti, así también tú tienes que perdonar al hermano que te ofende. Sin excepciones. O cuando viniste a Cristo, Él te dijo: mira, yo te voy a perdonar, pero mucho cuidado con lo que te voy a decir, porque te voy a perdonar y no te perdono sino esta vez. ¿Así te dijo Cristo? No, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y te perdonó sabiendo de que tú continuabas pecando. Sí, en contextos diferentes, bajo una perspectiva diferente, que no es el asunto de este sermón, pero así también nosotros, mis amados. El punto es que no hay una persona que sea así, y no la hay, porque aún entre hermanos, para vergüenza de cada iglesia local, hay enojos, hay gritos, hay iras, hay ofensas, hay maledicencias. Todos lo hemos hecho de uno u otro modo, y por lo tanto, escúchese bien, todos, por favor, hermanos, todos nos debemos pedir perdón. ¿No dice el texto que antes de traer tu ofrenda al altar,
Ve y reconcíliate con aquel que tiene algo contra ti. ¿No dice la palabra de Cristo eso? Bueno, hagamos eso. Busquemos estar en paz con los hermanos. En la iglesia de Cristo, hermanos, hay roces, pero no hay enemistades. En la iglesia de Cristo puede haber un malentendido y una mirada desprevenida, pero en la iglesia de Cristo no hay enemigos. Enemigos en la galería, en el mundo, en el trabajo, no en la iglesia de Cristo, hermanos. Pablo presupone que en la iglesia de Éfeso, tarde o temprano, si es que ya no había ocurrido hasta este punto, un hermano iba a ofender a otro en palabra u obra. Pablo no era ingenuo. Él sabía que la iglesia era compuesta por santos en construcción y no por seres gloriosos. Si él no hubiera presupuesto la ofensa entre hermanos, pues no les hubiera aconsejado que se perdonasen, ¿no es así? Pero les está diciendo perdónense. ¿Por qué? Porque él presupone que tarde o temprano se van a ofender. ¿Y cómo lidia entonces el Espíritu Santo con el asunto? Perdónense. Pero lo hizo porque sabe que a este lado de la eternidad el pecado, incluso entre los creyentes de una iglesia, es una realidad. Que cuando no hay diálogo bíblico ni perdón, causa tragedias, hermanos. Cuando no hay diálogo bíblico ni perdón, hay tragedias. Por eso les dice, perdónense unos a otros, que en última instancia no es otra cosa que han sido perdonados por Dios y por eso son creyentes. Entonces reaccionen a esa gracia. Perdónense unos a otros como Cristo los ha perdonado. Un hermano que ofende a otro es alguien que, además de humilde, muestra arrepentimiento en el acto cuando pide perdón. Ojo con esto. Pedir perdón cuando un cristiano pide perdón está mostrando la obra del Señor en su corazón. Qué bueno eso, hermanos. Por su parte, el hermano ofendido es alguien que, además de noble, muestra su gracia en el acto de perdonar, sin cláusulas, sin condiciones y de todo corazón. Porque no hay cosa más absurda que uno pida perdón y que le den la cartilla. Bueno, yo lo voy a perdonar, pero siéntese porque me va a oír. No, hermanos, cuando uno perdona de corazón, lo perdona libremente, sin condiciones, porque quiere glorificar al Señor. Nótese por favor lo siguiente, ya voy a terminar. Nótese por favor lo siguiente. Es muy importante enfatizar como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No voy a explicar hoy la cláusula en Cristo, pero voy a hacer un poquito de énfasis en como Dios también os perdonó a vosotros. Querida familia en el Señor, nótese que la orden de perdonar a una persona no es como más fácil le quede a usted perdonar. No es como le parezca mejor a usted perdonar. No es, peor aún, como el mundo perdona. Noten que hemos dicho, no en esta ocasión, sino muchas veces, que Dios no solamente nos manda o nos trae la orden, ámense unos a otros, sino que nos muestra la manera como lo debemos amar, entrañablemente. Entonces no solamente Dios nos recuerda la orden, sino que nos muestra el cómo debemos cumplirla. Aquí tenemos el mismo ejemplo. Aquí el Señor nos está diciendo, perdónense, y nos está diciendo cómo nos debemos perdonar. Como el Señor les perdonó a ustedes. Hermanos queridos, este ejercicio de pedir perdón y de ser perdonado
es uno que tendremos que practicar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Comience entendiendo eso. Eso le hará un poco más fácil el asunto. Pedir perdón y perdonar es un ejercicio que haremos en la iglesia hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, hasta el día que el Señor regrese por su iglesia. Este es un ejercicio que hacemos los cristianos. Es una exhortación apostólica, es una orden de Cristo. Y no pedir perdón y no perdonar es gente o es propio de gente cuyo corazón no está adornado por la gracia del Señor. Quiero que medite en esto. El que habiendo cometido una falta no pide perdón es tan orgulloso como el diablo. El que habiendo cometido una falta no pide perdón a su hermano es tan orgulloso como el diablo. Y el que teniendo a un hermano humillado enfrente pidiendo perdón y no se le concede, poco o nada se parece a Cristo. El que habiendo cometido una falta y no pide perdón es tan orgulloso como el diablo. Y el que teniendo un hermano humillado enfrente pidiendo perdón y no se le concede, poco o nada se parece a Cristo. Resumen de esta frase: el perdón, tanto pedirlo como otorgarlo, es propio no solo de los hermanos de la iglesia de Éfeso, sino de toda verdadera iglesia, hermanos. A nadie debemos deberle nada, y menos benignidad, misericordia y perdón. Son gracias que debemos ofrecer sin distinción ni condición. En consecuencia, pensar que se obedece de manera evangélica, claro está, pensar que se obedece la ley de Dios mientras le debo a mi hermano benignidad, mientras le debo al pastor misericordia o mientras le debo a quien me ofende perdón, no es motivo para gloriarnos ni gozarnos. Porque el compendio de la ley es el amor. Es decir, nosotros somos llamados a obedecer la ley del Señor como cristianos en todo amor. Obediencia sin amor es algo tan malo como el amor sin obediencia. Ay, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermano. En desobediencia a la palabra del Señor, eso es un sentimentalismo barato. Pero una obediencia a la palabra del Señor sin amor por mi hermano es también tan malo como eso, hermanos. Mis amados, espero que se unan a esta oración, a este deseo. Pidámosle a nuestro buen y gran Rey que nos conceda gracia, que nos conceda no solamente el querer, sino el poder, ser benévolos, benignos, misericordiosos y perdonadores los unos con los otros. Ya sabemos que no podemos hacer. No podemos enojarnos contra el hermano, menos le podemos gritar al hermano, no podemos tener ira en contra del hermano. La ira la definimos, la ira es una cuestión literalmente de personas del mundo. No podemos perturbar el buen nombre del hermano o ser maledicientes. Ahora, ¿a qué Dios nos llama? Nos llama, versículo 32, a ser benignos con el hermano, a ser de buen corazón o misericordiosos con el hermano y a perdonarnos los unos con los otros. Miren, hermanos, yo he perdido los últimos 50 minutos de mi vida si el Espíritu Santo no aplica esta verdad en su corazón. Y yo no creo que el Espíritu Santo, con el que los creyentes hemos sido sellados, no se goce por esa palabra, porque esa palabra nos lleva a agradarle a Él. Y la labor del Espíritu Santo no es atraer,
las miradas. La labor del Espíritu Santo es darnos la gracia del Padre para que seamos como Cristo. Luego, esta es una buena palabra en la que el Espíritu Santo se goza. No lo contriste no siendo benigno con su hermano. No lo contriste no siendo misericordioso con su hermano. No lo contriste negándole el perdón a su hermano. Quiera el Señor, pues, hermanos, no tanto por mí, hermanos, porque este es el oficio al que el Señor me llamó. Quiera el Señor entonces, por el bien de cada una de sus almas, que esta palabra quede grabada en el corazón, hermanos. Que a nosotros nunca se nos olvide que debemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores. A eso Pablo llamó a los hermanos en la iglesia de Éfeso. A eso nos llama el Espíritu Santo hoy a nosotros en esta iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.